nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz los saluda y bendigo con sus familias. Hoy terminamos el resumen del Nuevo Testamento en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, párrafos 119, 120. Ustedes saben que este maravilloso catecismo contiene toda la doctrina, credos, sacramentos, mandamientos, oración, virtudes. Primera parte, 994 preguntas, respuestas. La segunda parte de este maravilloso catecismo contiene 221 preguntas, respuestas acerca de las fiestas del Señor y de la Virgen. Y después tenemos una tercera parte que contiene un resumen del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, en 120 párrafos, y después una última parte, un resumen de la historia de la Iglesia. En las charlas anteriores hemos hablado cómo después de la venida del Espíritu Santo los apóstoles fueron fortificados y predicaron, enseñaron, bautizaron, dejaron lugartenientes. Hemos visto también cómo fueron perseguidos con rabia por la sinagoga, por los fariseos, y finalmente van a dispersarse, y entre los perseguidores, un grande perseguidor rabioso va a convertirse, va a ser el grande San Pablo, apóstol de las naciones, el que hizo más que todos los demás apóstoles. Ahora, ¿qué pasó con los demás apóstoles? Por desgracia, tenemos poca información. Sabemos que fueron en Egipto, fueron en Etiopía, fueron en India, fueron en Mesopotamia, fueron en Asia Menor, fueron en Grecia, San Andrés, por ejemplo. También escogieron los siete primeros diáconos, entre ellos el mártir San Esteban, el famoso San Felipe, que bautizó a Samaria. Y también sabemos por los Hechos de los Apóstoles que Herodes hizo matar a Santiago y quiso también matar a San Pedro. Pero mientras que Pedro estaba en la cárcel, toda la iglesia de Jerusalén, la comunidad cristiana de Jerusalén, rezaba, y un ángel fue libertarlo y sacarlo de Jerusalén, de un cierto modo. Y va a Antioquía, de Antioquía San Pedro llegará finalmente a Roma. Pero antes de ir a Roma, San Pedro, también a trabajar en Judea, va a convertir bastante gente. Por ejemplo, capítulo 9, 31 siguientes, San Pablo habla de la conversión por ejemplo, del centurión Cornelio, pagano. Esto es el capítulo 10. Cornelio, limosnero, hombre piadoso, prosélita, creyente en un Dios único de Israel, bien va a ver un ángel que lo manda, que le dice de ir buscar a San Pedro, y San Pedro va a bautizarlo, va a predicarle el Evangelio. Bien, esto vemos también, esto es capítulo 10. Capítulo 9 hace un milagro. Por toda Judea, Galilea, Samaria, la iglesia gozaba de paz y se fortalecía al inicio, y andaba en el temor del Señor, llena de los consuelos del Espíritu Santo. Aconteció que yendo Pedro por todas partes, vino también a los santos que moraban en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que estaba paralítico desde hace 8 años, echado en una camilla. Díjole Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y toma tu camilla. Y al punto se irguió, se enderezó, visto lo cual todos los habitantes de Lida y de Sarona se convirtieron al Señor. Entonces, mediante este milagro, estas dos ciudades van a convertirse.
Entonces, en este inicio de la iglesia, Dios hace milagros estupendos para ayudar a la gente a convertirse. Es verdad, cuando un niño es chiquito, necesita mucho cuidado de sus padres. Cuando es grande, ya menos cuidado. Cuando una planta es bien tierna, chiquita, se cuida más que cuando es un árbol. Lo mismo aquí, al inicio, Cristo interviene, su Espíritu Santo interviene, hay esos milagros visibles. Sin embargo, siempre hubo milagros en la iglesia, siempre hubo milagros y nunca dejaron los milagros en la iglesia. Vayan a cualquier templo, cualquier lugar de aparición de la Virgen, por ejemplo, santuario, y bien, hay muchos exvotos de agradecimientos, de curaciones, de conversiones, de milagros. Entonces aquí no es algo parado en la iglesia, los milagros sí siguen. Por ejemplo, se lee en la vida de San Antonio María Claret, un día le llevaron a un niño con cáncer de la piel, y bien, ningún doctor había podido curarlo, el santo lo bendijo, y el niño brincó de alegría después, papá estoy sano, y la lepra desapareció por completo. Lean la vida de San Juan Bosco, Santo Cura de Ars, Santo Padre Pío, Santa Teresa, la Medea Milagrosa, y todas esas cosas. Hoy en las sectas también pasan cosas, pero no viene del Espíritu Santo, debido a que Dios nunca hace un milagro en favor de algo falso, que también eso quede claro, ¿no? Es importante saber esto. Entonces aquí vemos que San Pedro sana el paralítico Eneas, y toda la ciudad de Lida y de Sarona se convierten. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Gacela. Era rica en buenas obras y en limosnas, rica en buenas obras, bendito sea Dios. Sucedió pues que en aquellos días que enfermando murió, y lavada la colocaron en el piso alto de la casa. Esta Jope, próximo a Lida, Jope, otra ciudad, y sabiendo los discípulos que se hallaba ahí Pedro, le enviaron 2 hombres con este ruego: no tardes en venir a nosotros. Se levantó Pedro y se fue con ellos, y luego le condujeron a la sala donde estaba, y le rodearon todas las viudas que lloraban, y mostrando las túnicas y mantos que en vida les había hecho Tabita. Pedro los hizo salir fuera a todos, y puesto de rodillas, oró. Pedro de rodillas ora, San Pablo en la orilla del mar de rodillas ora, y hoy ya no quieren tener reclinatorios en muchos lugares. Pedro, puesto de rodillas, oró. Luego, vuelto al cadáver, dijo: Tabita, levántate. Abrió los ojos, y viendo a Pedro se sentó. Enseguida le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos viudas, se la presentó viva. Se hizo esto público por todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció bastantes días en Jope, en casa de Simón el curtidor. Entonces vemos aquí estos milagros extraordinarios de San Pedro. En las charlas anteriores hemos hablado también de la curación del paralítico, ¿se acuerdan? Curación del paralítico en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Mucha gente se bautizó ese día. Hemos también hablado como San Pedro, como un león, resistió a los sumos sacerdotes que le prohibían hablar en nombre del Señor. Capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Juzgad por vosotros mismos si es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de predicar lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19. Entonces San Pedro predica, enseña. En otro lugar dice: no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos salvarnos que el nombre de Jesucristo. Entonces déjenos en paz, es el Salvador y punto.
es preciso obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis dado muerte, suspendiéndolo en un madero. Hechos los Apóstoles 5, 29, etc. Entonces, queridos hermanos, los apóstoles, dijimos, van a predicar, van a enseñar, van a bautizar, van en muchos lugares. Por desgracia, cerca de unos de ellos no tenemos, o al menos no nos llegó toda la información, pero sabemos que realmente llenaron el mundo del mensaje cristiano, y todos murieron mártires menos San Juan, que milagrosamente escapó al martirio en Roma porque tenía todavía que escribir el último evangelio y el Apocalipsis. Entonces regreso a esto de San Pío X. Entonces dijimos, después de haber predicado el evangelio en Judea, según el mandamiento de Jesucristo, los apóstoles se separaron y fueron a predicarlo por todo el mundo. San Pedro, cabeza del colegio apostólico, se dirigió a Antioquía de Siria, donde los que creían a Jesucristo comenzaron a llamarse cristianos. De Antioquía pasó a Roma, y ahí estableció su sede, sin trasladarla ya a otro lugar. Él fue obispo de Roma, y en la misma ciudad acabó su vida, como dijimos, martirizado gloriosamente, siendo emperador Nerón en el año 67, igual que San Pablo. Los sucesores de San Pedro en la sede romana heredaron la suprema potestad de maestro infalible de la Iglesia que el Señor le había conferido, de fuente de toda jurisdicción y protector y defensor de todos los cristianos. Por esta razón se llaman juntamente por nombre de papas, que quiere decir padres, que se han sucedido sin interrupción en la catedral de Pedro hasta nuestros días. Entonces, mis hermanos, el Papa es obispo, como los demás obispos, pero obispo sucesor de San Pedro. Y se llama Papa, los cristianos, por cariño, lo llamaron padre en la fe. Al inicio todos los obispos le llamaban padre, pero después quedó el título reservado a el de Roma. También el patriarca de los cristianos coptos ortodoxos de Egipto se llama Papa también, pero Papa de Egipto, digamos, por desgracia separados desde el año 451, concilio de Calcedonia. Entonces los papas son los sucesores de San Pedro. El Papa es sucesor de San Pedro, padre de todos los fieles cristianos. Por eso es bueno rezar por el Papa, es bueno rezar para que el Señor nos dé santos papas. Desde San Pedro hasta la fecha hemos tenido 266 papas. Bueno, entre ellos hubo un poco de todo, pero la mayoría buenos, gracias a Dios. Uno que otro, por desgracia, dejó unos escándalos en la historia por actitudes humanas, pero gracias a Dios la mayoría fueron realmente muy buenos e hicieron su labor. De hecho, Cristo guía a la iglesia, queramos o no queramos, queramos y no queramos, así es. 266 papas, no es poco, no es poco. De ahí vemos el dedo de Dios que sigue guiando a su iglesia. Todos los apóstoles concordes y unánimes en comunión con Pedro predicaban por todas partes la misma fe. Las gentes se convertían y dejaban la idolatría, de suerte que en breve se llenó el mundo de cristianos, por cuyo gobierno los apóstoles iban poniendo obispos que continuasen su ministerio. Esto es importante. Los apóstoles, antes de morir, dejaron lugartenientes que llamamos obispos. Es muy importante esto. Esto se llama sucesión apostólica. Por eso las iglesias, o disque iglesias más bien protestantes, son sectas separadas, no tienen sacerdocio, no tienen legitimidad, no tienen sucesión apostólica.
viene de la cosecha del rebelde Lutero, pobre de él. Y también sabemos que Cristo no tiene iglesias, dijo mi iglesia, y no dijo mis iglesias. San Mateo 16, 18, es muy importante eso también saber. Cristo jamás dio poder a otras personas para fundar iglesias separadas y opuestas a la que él fundó hace 2000 años. Al contrario, a menudo dijo, cuídense de los falsos profetas que se hacen pasar por ministros de justicia. 2 Corintios 11:13, San Mateo 24, 11, 24, San Mateo 7, 15, 23. Cristo da mucha importancia a la unión, amor, concordia, obediencia y rechaza toda división entre los discípulos. San Juan 15, 12. Por esa razón dejó a San Pedro y a sus sucesores, los demás papas, como encargados de todos los fieles cristianos. Pedro me ama, sí Señor, pastorea mis ovejas, mis corderos. San Juan 21, 15. Cristo dijo a los apóstoles y a sus legítimos sucesores, quien a vosotros escucha, a mí me escucha, quien a vosotros rechaza, a mí rechaza. San Lucas 10, 16. Toda persona que se separa de la Iglesia católica y apostólica hace un enorme pecado contra la caridad y la voluntad de Cristo. Se engaña y engaña en nombre de Cristo a las ovejas de Cristo. Es un falso profeta. La Iglesia católica del siglo I al XXI siempre tuvo papas y obispos sacerdotes como legítimos sucesores de los apóstoles de Cristo. En 2 Timoteo 2:2, 1 Timoteo 6:20. Oh Timoteo, obispo, guarda el depósito. También Tito 1:5. Oh Tito, te dejé en Grecia para arreglar esas cosas. Y Hechos de los Apóstoles 20:28. El Espíritu Santo os puso obispos frente a la iglesia que Dios adquirió con su sangre. Cuídense de ustedes y del rebaño de Cristo. Ahora, cualquiera se hace pasar por apóstol, por dirigente, por líder, por pastor. No. Una iglesia que no tiene 2000 años no tiene nada que ver con los apóstoles de Cristo y con Cristo, nada que ver. Solamente se esconden de una manera astuciosa detrás del hombre Biblia y Iglesia y Cristo para engañar a la gente. ¿Qué dice San Pedro? Bien, San Pedro lo dice muy claramente. Como hubo en el pueblo de Israel profetas falsos, así habrá falsos doctores que introducirán sectas perniciosas, sectas asesinas. Muchos los seguirán en sus liviandades. 2 Pedro 2:19. 1 Timoteo 4:1. Ahora, ¿cómo distinguir un falso profeta de un verdadero? Piensa Deuteronomio 18:20. ¿Qué dice? Si lo que el profeta dice en nombre del Señor no se cumple y queda sin efecto, quiere decir que el Señor no ha dicho esa palabra. El profeta ha hablado temerariamente, no le temas. Bien, todos los sectas protestantes anunciaron muchas cosas falsas que nunca tuvieron lugar, por lo tanto son falsos y esto no vienen de Dios. Dios, mediante Jeremías profeta, nos dice, no se dejen engañar por los profetas que están viendo de ustedes, ni por sus adivinos. No escuchen los sueños que ellos sueñan, porque ellos les profetizan falsamente en mi nombre, sin que yo los haya enviado. Jeremías 29:8. Jeremías 29:8. Entonces hay falsos profetas, queridos hermanos, cuídense. Toda secta que no tiene 2000 años no tiene nada que ver con Cristo. Los apóstoles dejaron lugartenientes, obispos y presbíteros. El Espíritu Santo os puso obispos frente a la iglesia que Dios adquirió con su sangre. Cuídense de ustedes y del rebaño, porque yo sé, dice San Pablo, que después de mí vendrán a vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de entre vosotros se levantarán hombres que enseñan doctrinas perversas para arrastrar a los discípulos en sus seguimientos. Hechos 20:28,
31. Entonces, cuidado. También San Juan, primera carta 4.1 dice, amados míos, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Primera Juan 4.1. Y el mismo San Juan, el amado San Juan, dice, si alguien viene a ustedes y no trae esta doctrina de los apóstoles, ni recibirlo ni saludarlo. El que le recibe participa en sus malas obras. Entonces, queridos hermanos, en resumen, Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, da su vida en la cruz para salvarnos, confiesa salvación en la iglesia, una santa católica apostólica. Católica significa cristiana universal, apostólica viene sin interrupción de los apóstoles de Cristo. Y la Iglesia comunica la sangre de Cristo mediante los santos sacramentos y no de otra manera. Que Dios los cuide, la Virgen los ampare y no olviden suscribirse a nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional y tengan la caridad de enviar estas charlas a sus contactos.